Muy buenas, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Continuamos con el desarrollo de esta lista de reproducción en la cual estamos resolviendo distintos ejercicios, una selección de ejercicios que han caído en la BAU de Castilla-La Mancha en las últimas 2 décadas aproximadamente, más correspondientes al tema de derivadas y sus aplicaciones. Pues vamos con el quinto vídeo dedicado al estudio de las características de una función a través pues, de el estudio de su derivada. Bien, pues continuamos donde lo habíamos dejado en el último ejercicio del vídeo anterior, donde teníamos también una función en la cual faltaba algún parámetro, pues tenemos que calcularlo en función de los datos que tenemos. Bien, entonces tenemos una función en la cual nos faltan el coeficiente de grado 2, el de grado 1 y el término independiente, y nos da dos condiciones. La primera dice que en el enunciado que la recta tangente a la gráfica en el punto de abscisas x igual a -1 tiene pendiente -3. Por la recta tangente, la pendiente está asociada a la derivada primera. Pues hago la derivada primera de este polinomio, que sería 3x cuadrado más 2ax más b. Entonces, empiezo por aquí, está aquí, la primera condición, pues la tenemos aquí. Eh, la recta tangente, siempre la derivada primera en la abscisa, -1 tiene pendiente -3, pues la derivada primera -1 vale -3. La derivada primera la tenemos aquí, en -1 sería -1 al cuadrado, 1 por 3, 3, menos 2a más b. 3 menos 2a más b igual a -3. Si paso, por ejemplo, el 3 al otro lado, negativo, menos 2a más b sería igual a -6. Bien. Y después tenemos una segunda frase, claro, tenemos tres incógnitas, con lo cual necesitamos tres ecuaciones. Una ya la tenemos, con lo cual de esta segunda frase tenemos que sacar dos. Dice que la función tiene un punto de inflexión de coordenadas 1, 2. Bueno, pues siempre que nos dé el punto, ¿vale? Un punto por el que pasa, eso se traduce como que f en la x tiene que ser igual a la y. Con lo cual, en este caso, f en 1, como pasa por el punto 1, 2, f en 1 tiene que ser igual a 2. La función en 1 sería 1 más a más b más c igual a 2, lo que es lo mismo, a más b más c igual a 1. Y tiene un punto de inflexión. El punto de inflexión está asociado a la derivada segunda. Entonces, la derivada segunda, partimos de aquí, sería 6x más 2a. Bueno, pues la condición para que haya un punto de inflexión es que la derivada segunda en la abscisa valga 0. Pues entonces la derivada segunda en 1 tiene que valer 0. Sustituyo la x por 1 y me quedaría 6 más 2a vale 0. 2a sería igual a -6, por lo tanto a vale -3. Si a vale -3 voy aquí, me quedaría -2 por -3, sería 6, que pasaría al otro lado restando. Entonces sería b sería igual a -6 menos 6, que es -12. Y si a más b más c es igual a 1, como a es -3 y b es -12 sería -15, que pasaría al otro lado sumando, 1 más 15, el c vale 16. Con lo cual la función sería x cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 16. En el siguiente ejercicio, extraído de la convocatoria ordinaria del año 2015, nos da esta función elevado al seno de x más x cuadrado más ax más b. Tenemos que calcular a y b para que la gráfica pase por el punto 0,2 y que en ese punto tenga un extremo relativo. Bueno, pues como pasa por el punto 0,2, la función en 0 vale 2. En 0, ¿qué tendríamos? Pues el seno en 0 vale 0, elevado a 0 es 1, entonces sería 1 más 0 más 0 más b tiene que ser igual a 2, es decir, 1 más b igual a 2, con lo cual ya podemos obtener b que valdría 1. Y aparte tiene un extremo relativo en este punto. Un extremo relativo tiene que ver con la derivada primera. Pues la derivada primera en la x tiene que valer 0. Pues hacemos la derivada primera de esta función, sería de un exponencial es ella misma, pero como el exponente no es x, por la derivada del exponente, que sería la derivada del seno, el coseno, más 2x más a. Pues entonces la derivada primera en 0 sustituyo, entonces me quedaría el seno en 0 es 1, el seno en 0 es 0. Elevado a 0 es 1, eso sí. Y el coseno en 0 también vale 1, entonces sería, aquí nos quedaría 1 más 2 por 0, 0 más a, entonces nos quedaría 1 más a igual a 0, con lo cual a vale -1, y ya tenemos los valores de a y de b. El apartado B nos dice que para los valores de los parámetros encontrados en el apartado A, estudia si dicho extremo relativo es un máximo o un mínimo. Entonces, A vale -1, B vale 1. Entonces, tenemos que la función sería elevado al seno de x más x cuadrado menos x más 1. La derivada, entonces, como tenemos que saber si es un máximo o un mínimo, vamos a ir a por la derivada segunda. Entonces, la derivada primera, bien, la calculáis de nuevo, la tenéis aquí, que es simplemente sustituir la a por -1, es decir, elevado al seno de x por coseno,
de x más 2x menos 1. Y la derivada segunda sería, derivada de este cociente sería, perdón, de este producto, derivada del elevado a seno de x, que es ella misma por el coseno, con lo cual, como hay que multiplicarla de nuevo por el coseno, sería elevado al seno de x por el coseno cuadrado de x, más la primera por la derivada de la segunda, pero como la derivada del coseno es menos seno, por eso he puesto este menos aquí, entonces sería elevado al seno de x por seno de x con este menos aquí delante. Y la derivada de 2x, que sería más 2, y de menos 1, que es 0. Nos quedaría esta expresión, pues teníamos que en el apartado A nos decía que en 0 tenía un extremo relativo, pues sustituyo la x por 0 y vamos a ver el signo que tiene. Entonces, en 0 el seno vale 0, elevado a 0 es 1 y el coseno de 0 vale 1, con lo que aquí nos quedaría 1. Aquí como el seno en 0 vale 0, aquí nos va a quedar 0, entonces nos tenemos 1 más 2, que es 3. Como 3 es positivo, en el punto 0,2 lo que tenemos es un mínimo relativo. En el siguiente ejercicio nos da de nuevo una función que depende del parámetro A y nos dice que calculemos ese valor de A para que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de C en su punto de inflexión sea igual a menos 3. Bien, la pendiente de la recta tangente es la derivada primera, pero no nos dice la abscisa, sino tenemos que calcularla. Nos dice que tenemos que sustituir la x en su punto de inflexión. Bueno, pues vamos a calcular la derivada segunda, a ver dónde se anula y si ese valor es un punto de inflexión, ¿vale? Entonces, nada, es un polinomio, derivadas muy sencillitas. Derivada primera sería 3x cuadrado más 6x más a. Derivada segunda, 6x más 6. Entonces, tenemos que calcular bueno, y la derivada tercera, que la necesito después para saber si un punto de inflexión, la derivada tercera sería 6. Puntos de inflexión son aquellos valores, o posibles valores, que anulen la derivada segunda. Entonces, 6x más 6 vale 0, si 6x vale menos 6, es decir, en menos 1. ¿Es un punto de inflexión? Pues la derivada tercera, fijaros, es independiente de x, siempre vale 6, es distinta de 0, con lo cual en x igual a menos 1 tenemos el punto de inflexión. Por ahora no necesito la ordenada, entonces nos dice que entonces que la pendiente de la recta tangente en x igual a menos 1 valga menos 3. Por lo tanto, pendiente de la recta tangente, lo he dicho antes, es la derivada primera en la x, en menos 1, tiene que ser igual a la pendiente a menos 3. Bueno, pues sustituimos y resolvemos la ecuación. Derivada primera en menos 1, la tenemos aquí, menos 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, menos 6 más a. 3 menos 6 más a tiene que ser igual a menos 3, pero fijaros que 3 menos 6 es menos 3. Al pasarlo al otro lado se cancela con este menos 3, con lo cual a vale 0. En el apartado 10 dice que para el valor encontrado calcular los extremos relativos, crecimiento y decrecimiento. Es decir, que tenemos que hacer el estudio completo de la derivada primera. Bueno, pues si a vale 0, la función sería x cubo más 3x cuadrado menos 6, su derivada primera sería 3x cuadrado más 6x, ¿dónde se anula? Pues como no tiene término independiente, sacamos factor común, por ejemplo a 3x, o a la x sola, da igual, que multiplicaría x más 2, con lo cual vale 0 si x vale 0 o x más 2 no vale, es decir, si x vale menos 2. Estos serían los dos puntos críticos. Vamos a ver si se corresponden con un extremo relativo. Bien, tenemos que estudiar el signo de la derivada primera. Otra cosa que podríamos hacer es hacer la derivada segunda, pero con eso no tenemos, como tenemos que hacer el crecimiento y decrecimiento, pues ya hacemos este estudio. Como la derivada primera es un polinomio de grado 2, su gráfica coincide con una parábola en forma de U, es decir, es positiva a la derecha por fuera de los valores que anulan la derivada primera, es decir, de menos infinito a menos 2 y de 0 a más infinito, y entre menos 2 y 0 es negativa. Con lo cual, tenemos que la función es estrictamente creciente de menos infinito a menos 2 y de 0 a más infinito, siempre abierto, y estrictamente decreciente entre menos 2 y 0. En menos 2, como pasa de creciente a decreciente, tenemos un máximo y el valor habría que sustituirlo aquí, que sería menos 8, menos 6, menos 14, más 12, menos 14 más 12, menos 2. Y en 0 que tenemos, pues decrece, crece, con lo cual tenemos un mínimo relativo de valor 0 menos 6. Vamos con otro ejercicio más o menos del mismo tipo. Tenemos una función de la cual desconocemos los coeficientes de grado 2, 1 y 0, pues casi como el primer ejercicio, y nos da los siguientes datos. Nos dice que corta al eje Y en el punto 0 menos 1. Es decir, pasa por este punto, también pasa por el punto 2, 3, y que en este punto, en el 2, 3, tiene una tangente paralela al eje X. Bien, bueno, pues
que pase por determinados puntos, pues sería sustituir en la función, y nos habla de la recta tangente, pues necesitamos la derivada primera. Si en lugar de y pongo f de x, pues f', la derivada primera, sería 3x cuadrado más 2bx más c. Pasa por el punto 0 menos 1, pues la función en 0 vale menos 1. En 0 me quedaría el d vale menos 1. También pasa por el punto 2, 3, con lo cual la función en 2 vale 3. Tengo en cuenta que el d vale menos 1, entonces sería la función en 2, tendríamos 8 más 4b más 2c menos 1, sería igual a 3. Si queréis paso el 8 y el menos 1 al otro lado, entonces sería 4b más 2c sería igual, aquí quedaría 7, 3 menos 7 menos 4. Incluso podríamos dividir entre 2, que bueno, no lo voy a hacer por si acaso lo necesito después para resolver el sistema. Y en último lugar nos dice que la recta tangente es paralela al eje OX. El eje OX es la recta y igual a 0, es decir, no tiene pendiente 0. Con lo cual, la derivada primera en la X, que es 2, va a ser paralela al eje X, es decir, es horizontal. La pendiente vale 0, f' en 2 vale 0. La derivada segunda en 2 valdría 4 por 3, 12, más 2 por 2, 4, 12 más 4b más c tendría que valer 0, lo que es lo mismo, 4b más c igual a menos 12. Habría que resolver este sistema. Fijaros, si yo resto, la b se va y 2c menos c daría c, y menos 4 menos menos 12 sería menos 4 más 12, que sería entonces c valdría 8. Si la c vale 8, pasa al otro lado, menos 8 menos quedaría menos 20, con lo cual b vale menos 5. Con lo cual la función que tenemos, que cumple esas tres condiciones, es x cubo menos 5x cuadrado más 8x menos 1. En el apartado B dice, una vez hallados esos valores, halla los máximos, los mínimos, crecimiento y decrecimiento. Es decir, tenemos que hacer lo mismo de antes. Es decir, vamos a hallar la derivada primera de esta función, que sería 3x cuadrado menos 10x más 8, ver dónde vale 0 y estudiar los signos. Lo vemos en la siguiente pantalla. Bien, pues de nuevo tenéis aquí la derivada primera, vemos dónde vale 0, aplicamos la fórmula de resolución de la ecuación de segundo grado, salen estos dos valores, 2 y 4 tercios. Tenemos que estudiar el signo de la derivada primera, que se corresponde con un polinomio de grado 2, que su gráfica sería el de la de una parábola con forma de U. Es decir, de menos infinito, 4 tercios es más pequeño de 2, de menos infinito a 4 tercios y de 2 a más infinito sería positiva, y entre 4 tercios y 2 sería negativa. Es decir, la función es estrictamente creciente de menos infinito a 4 tercios y de 2 a más infinito, y estrictamente decreciente entre 4 tercios y 2. Crece, decrece, en x igual a 4 tercios tenemos un máximo relativo. A la izquierda de 2 decrece, a la derecha crece, en 2 tenemos un mínimo relativo. El valor en 2 es sencillo, voy a subir un poquito la pantalla porque tengo la función ahí, ¿vale? Este punto es sencillo, la función en 2 sería 8 menos 20 menos 12 más 16, 4 menos 1, 3, ¿vale? El que es un poquito más complicado es este, el 4 tercios, ¿vale? Claro, había que hacer 4 tercios al cubo, que sería 64 partido de 27, menos 5 que multiplica a 16 novenos, más 8 por 4 tercios, menos 1. Habría que hacer mínimo con un múltiplo, 27, hacer las cuentas, y me sale 85 partido de 27. Casi se tarda tanto en calcular este valor como casi este apartado. En el ejercicio que tenéis en pantalla nos manda a calcular dos parámetros a y b reales, de manera que la función x cuadrado más bx por elevado a menos x tenga un extremo relativo de abscisa x igual a 3 y pase por el punto 1 menos 1 partido de. Bien, bueno, pues nos habla que pase por un punto, eso es la función, y extremo relativo, necesito la derivada primera. Bien, la derivada primera, pues yo normalmente, ya digo, posiblemente hubiera puesto el elevado a x dividiendo y hacer el cociente. Muchos decís que preferís hacerlo así. Voy a hacer este caso, voy a hacerlo de esta manera para que veáis que no siempre hay que pasarlo a un cociente, ¿vale? Bien, entonces, derivada es un producto, pues entonces sería derivada del paréntesis 2ax más b por la exponencial sin derivar, más el paréntesis por la derivada de la exponencial, que es ella misma, y la derivada de menos x es menos 1, por eso he puesto este menos aquí. Bien, se podría sacar factor común elevado a menos x, diréis, y bueno, ¿por qué no lo ha hecho aquí? Bueno, pues a lo mejor porque tampoco es muy necesario, ¿vale? Entonces, la función pasa por el punto 1 menos 1 partido de e.
Eso quiere decir que la función en 1 es igual a menos 1 partido de d. La función en 1 sería a más b por e elevado a menos 1, pero e elevado a menos 1 es 1 partido de e. Entonces sería a más b partido de e igual a menos 1 partido de d. Mínimo con un múltiplo es e, lo puedo quitar, con lo cual quedaría a más b igual a menos 1. Tiene un extremo relativo en x igual a 3. Eso quiere decir que la derivada primera en 3 vale 0. Pues la derivada primera en 3 sería, por un lado, 6a más b por elevado a menos 3, que lo pongo como 1 partido de elevado a 3, 6a más b partido de elevado a cubo, menos, si la x vale 3 sería 9a más 3b partido de elevado a cubo igual a 0. Puedo quitar el elevado a cubo, pero cuidado, este menos cambia los dos signos, mucho cuidado. Entonces quedaría 6a más b menos 9a menos 3b igual a 0. Agrupo, me quedaría menos 3a menos 2b igual a 0. Entonces, ¿qué he hecho? Pues, por ejemplo, eliminar la A o la B. He eliminado la B, multiplicado la de arriba por 2. 2A más 2B igual a menos 2. La de abajo la dejo igual. Se va el B, me queda menos A igual a menos 2, con lo cual A vale 2. Y si A vale 2, pues aquí pasaría al otro lado negativo, B vale menos 3. Con lo cual la función sería f de x igual a 2x cuadrado menos 3x por elevado a menos x. Además, nos manda a calcular la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa x igual a 0. Bueno, pues la ecuación de la recta tangente es y menos lo que vale la función en 0. Pues la función en 0, pues aquí quedará 0 por lo que sea, va a dar 0. Aquí lo tenéis. Y ahora necesitamos la pendiente, que es la derivada de la función en 0. La derivada la tenéis aquí, lo que he hecho es sustituir la a por 2, con lo cual quedaría 4x y la b por menos 3, 4x menos 3 por elevado a menos x, menos 2x cuadrado menos 3x por elevado a menos x. Y hay que sustituir la x por 0. Entonces, mirad, en las exponenciales va a quedar elevado a 0, que es 1. Con lo cual me queda, por un lado aquí, menos 3 por 1, que es menos 3. Aquí queda 0, con lo cual el resultado es menos 3. Con lo cual la ecuación de la recta tangente es y menos lo que vale la función en 0, que es 0, igual a la pendiente, la derivada en 0, que es menos 3 por x menos 0. Con lo cual la recta tangente en x igual a 0 es igual a menos 3x. Ya digo, esto es porque, ya digo, mucha gente no hace la transformación de la exponencial. Entonces, para que veáis, ya digo, aquí sí podría haber sacado factor común, pero queda ahí ax cuadrado, 2ax más b menos ax cuadrado menos bx. Bueno, tampoco nos soluciona mucho, ¿vale? Mucho cuidado aquí con el menos y lo que he comentado en el ejercicio. Bien, pues acabamos este vídeo con el ejercicio que tenéis aquí en pantalla. Nos manda a calcular el parámetro a de esta función, x menos a por elevado a x, para que tenga un mínimo relativo en x igual a 0. Y razonar que es un mínimo absoluto. Esto es una novedad importante, quizá una de las cosas un poco más difíciles que hay en estos ejercicios, de los ejercicios que hemos visto hasta ahora. El apartado B es sencillo porque es un punto de inflexión. Bien, vamos a ver que el A no se tarda nada en calcularlo. Bien, pues si tiene un extremo relativo, la derivada primera en 0 tiene que valer 0. Pues calculo la derivada primera. Es un producto, derivada del paréntesis 1 por elevado a x queda elevado a x, más el paréntesis por la derivada de elevado a x, que es ella misma. Por ahora no saco factor común. Entonces, vuelvo a decir, para que tenga un extremo relativo en x igual a 0, la derivada primera en 0 tiene que valer 0. En 0, elevado a 0 nos va a quedar 1, pues sería 1 más, aquí sería un 0, pues quedaría menos a por 1, entonces sería 1 menos a igual a 0. Con lo cual a vale 1 y la función sería entonces x menos 1 por elevado a x. Bueno, el a ya lo tengo. Bueno, pues ¿qué tenemos que comprobar? Que es un mínimo absoluto. Lo primero que voy a ver es, el mínimo absoluto es el más pequeño de los mínimos relativos que hay, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar cuántos mínimos tenemos. Entonces, si yo calculo la derivada primera, que la tenéis aquí, y sustituyo la x por 0, la derivada primera sería elevado a x más x por elevado a x. Perdón, a es 1, elevado a x más x menos 1 por elevado a x. Saco factor común, ahora sí, que sería elevado a x, que multiplica a 1 más x menos 1. El 1 se va, sería x por elevado a x. Bien, ¿dónde se anula la derivada primera? Como la exponencial siempre es positiva, se anula donde x valga 0. Con lo cual, en x igual a 0 se alcanza el único mínimo relativo que hay. El único extremo relativo, mejor dicho. Vamos a comprobar que es un mínimo. Calculo la derivada segunda, que sería
derivada de x1 por la exponencial, pues se deja tal cual, más x por la derivada de la exponencial, que es ella misma. Saco factor común elevado a x, que multiplicaría a 1 más x. Fijaros que en 0, que lo único que sabemos es un extremo relativo, sustituyo, me quedaría 1 por 1 es 1 positivo, con lo cual en 0 menos 1, que sería el valor que alcanza la función, la tendríamos aquí, en 0. La función vale menos 1, en 0 menos 1 tenemos el mínimo relativo, el único mínimo relativo. Pero cuidado, claro, nosotros, ya a muchos diríais, como es el único mínimo relativo, ya sería el absoluto. Cuidado, es el mínimo relativo, es decir, en una zona concreta de la gráfica. ¿Qué nos faltaría por ver? Como no hay más mínimos, para que sea el mínimo absoluto tiene que ser el punto más gráfico de toda la gráfica. Con lo cual, necesitamos saber qué comportamiento tiene en menos infinito y en más infinito. Porque sabemos que ya no va a haber más mínimos, con lo cual necesitamos saber qué ocurre en los extremos de la gráfica. Si obtenemos, ¿cómo calcular esos valores? Pues calculando los límites. Si esos límites, el valor que se obtiene es superior a menos 1, con lo cual este sería el mínimo absoluto. Ya digo, yo creo que de las partes más complicadas. Es decir, para que sea un mínimo absoluto tiene que ser el más pequeño de los mínimos. Hemos visto que solo hay uno. Entonces, para que sea absoluto tiene que ser el valor más bajo de toda la gráfica. Pues estudiamos el comportamiento en más menos infinito. Límite cuando x tiende a menos infinito de la función que tenéis aquí. Entonces quedaría menos infinito por elevado a menos infinito, que es 0. Entonces, para aplicar L'Hopital, lo que hago es transformarlo en un cociente. Entonces pongo el elevado a x dividiendo, como elevado a menos x, su inverso. Ahora lo que tendríamos sería menos infinito, aquí quedaría más infinito, con lo cual elevado a más infinito también es más infinito, infinito partido de infinito, aplico L'Hopital. Derivado a lo de arriba, 1, derivado a lo de abajo, elevado a menos x por menos 1. Sustituyo la x por menos x, arriba queda 1, menos infinito es más infinito, elevado a más infinito es más infinito, con este menos infinito. Un número entre infinito, 0. Este valor es mayor que menos 1. Por ahora vamos bien. Y ahora vamos a calcular el límite más infinito, que sería más infinito y elevado a más infinito también más infinito, con lo cual da más infinito, que evidentemente es mayor que menos 1, por lo tanto en 0 menos 1 se alcanza el mínimo absoluto. Creo que si habéis seguido los vídeos, yo creo que esto es de las cosas más complicadas que hemos visto. Ya digo, porque no solemos trabajar mucho con los absolutos. Bueno, y nos relajamos ya un poquito ya para acabar con el apartado B. Dice que para el valor de A obtenido, los puntos de inflexión. No nos dice nada de curvatura, pues vamos a la derivada segunda. La función la tenemos aquí, la derivada primera la tenemos aquí, y mirad, la derivada segunda la calculé para ver que era un mínimo relativo. La tenéis aquí, 1 más x por elevado a x. Bueno, pues los puntos de inflexión son aquellos valores que anulan esta derivada. Pues esta derivada se anula, como la exponencial siempre es positiva, donde 1 más x valga 0, es decir, en x igual a menos 1. Vamos a ver si es un punto de inflexión. ¿Qué tiene que ocurrir? Que la derivada tercera en menos 1 sea distinta de 0. Derivada tercera, pues derivamos. Derivada del paréntesis 1 por la exponencial queda tal cual, más el paréntesis por la derivada elevado a x, que es ella misma. Saco factor común elevado a x, que multiplica a 1 más el paréntesis, con lo cual sería 1 más 1 más x, que es x más 2. Sustituyo la x por menos 1. Menos 1 más 2, 1. Y elevado a menos 1 es 1 partido de d. Quedaría 1 por 1 partido de d, que es 1 partido de d, que es distinto de 0. Con lo cual, en menos 1, en x igual menos 1 hay un punto de inflexión, pero vamos a calcular la ordenada. Sustituyo, me quedaría menos 1 menos 2, que multiplica elevado a menos 1, que es 1 partido de d. Con lo cual, tenemos un punto de inflexión en menos 1 menos 2 partido de e. Bueno, pues espero que, como siempre, que estos ejercicios os ayuden a preparar las cosas. Cualquier duda ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.